Muy bien, vamos a hablar ahora de política, de la campaña presidencial, porque el día de hoy el exalcalde Rafael López Aliaga ha presentado a su plancha presidencial. ¿Quiénes lo van a acompañar? Vamos a escuchar parte de esta presentación. Querida arquitecta Norma Yarro, aspirante a la primera vicepresidencia del Perú. Querido hermano John Ramos Malpica, aspirante a la segunda vicepresidencia del Perú. Realmente es histórico. Vamos a acabar con la inseguridad ciudadana de raíz. No nos tiembla la mano. Dando penas muy severas, ya sea a un corrupto, funcionario corrupto, ya sea a un violador de niños, ya sea a un sicario. Ese señor se va de por vida a la cárcel. Si es necesario salirse de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, nos saldremos, ¿no? Vamos a unir fuerzas con países hermanos, ¿no?, que tienen el mismo problema, el mismo enemigo. Suponer la línea con orden judicial, la línea telefónica del extorsionador. Muy bien, ahí está López Aliaga presentando su plancha presidencial. Norma Yarro lo acompaña y John Ramos Malpica, que es hijo de un exalcalde ayacuchano asesinado por Sendero Luminoso y claro, busca López Aliaga, digamos, la mayor intención de voto que recaude que en este momento está en Lima. Necesita conseguir el voto de provincia, el voto de las regiones para poder intentar pasar a segunda vuelta y romper esa racha que los alcaldes limeños no ganan elecciones presidenciales. Vamos a hablar sobre él y otros candidatos con Maite Vizcarra y Juan Paredes Castro que me acompañan esta noche en los estudios. Gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos. Gracias a ti. A ver, ¿qué les ha parecido la plancha presidencial de López Aliaga, a quienes está llevando, a quienes lo acompañan? Maite. Bueno, parece que era previsible la presencia de la señora Yarro, ¿no? Ha sido muy relevante para la gestión del señor López Aliaga durante el tiempo de alcaldía que ha ejercido y tienen una relación muy cercana, ¿no? O sea, en verdad desde la campaña, eso probablemente no debería extrañar, pero este señor Malpica, Ramos Malpica, sí es interesante, ¿no? Es un personaje que al menos yo no lo tenía muy en el radar, pero como tú dices, probablemente sea parte de la estrategia para tratar de generar más votos al interior en las regiones, ¿no? Porque en efecto el señor López Aliaga es conocido en Lima, pero las elecciones no son solamente Lima, ¿no? Son las regiones y ahí seguramente tiene un posicionamiento que hay que terminar de construir. Entonces ese segundo personaje sí puede ser relevante porque no lo hemos terminado de conocer bien, ¿no? A la señora Yarro la conocemos por su papel en el Congreso y obviamente al señor Aliaga, ¿no? O sea, no sé, ahora sí estas dos personas van a seguir la misma lógica del señor López Aliaga, que tiene este tipo de declaraciones, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Inhumanos y este tipo de expresiones que son pues justamente parte de su estilo, ¿no? Bueno, Norma Yarro siempre ha sido un poco más cauta, ¿no? Y el otro señor John Ramos se ha mantenido durante estos años en Renovación Popular un poco más tras bambalinas, pero ha ocupado cargos y ocupa todavía cargos importantes en la militancia. ¿Qué le parece? Bueno, yo veo la importancia que tienen ahora o que van a cobrar cada vez más los vicepresidentes, Cierto. ¿no? Porque ante la precariedad de los presidentes en sus gestiones y con la espada de Damocles de la vacancia, como también la otra espada de Damocles sobre el Congreso de la disolución, son dos cosas que no ayudan mucho a la estabilidad del país, ¿no? En un caso debiera haber un juicio constitucional para sacar a un presidente, ¿no? No un determinado número de votos ideales para calentar la euforia de un momento y sacar a un presidente, ¿no? De acuerdo. Y lo otro es que en el caso de la disolución del Congreso como arma del lado ejecutivo, tiene que haber otros mecanismos que no lo hay precisamente porque no hay ni siquiera un enlace institucional entre los dos poderes. Claro. Pero yendo hacia los vicepresidentes, cada vez se convierten más en cargos claves. Claro. Porque como va a tardar muchísimo tiempo en que esas cláusulas de sanción presidencial y congresal
fulminantes se mantengan, los vicepresidentes van a ser claves, ¿no? Entonces, muchos van a empezar a hacer carrera y ya no hacia ocupar, no una carrera, digamos, siendo cabeza de una plancha, sino yendo primeros o segundos. Claro. ¿no? Ahora, esta plancha me recuerda mucho la plancha también de Kuczynski, cuando buscaban matizar. Okay. ¿no? O sea, las planchas se matizan. Si el presidente, si el candidato es hombre, debe ir una mujer. Claro, y, la alternancia. por la cuestión de género, y alguien del Perú profundo. Claro. ¿no? Para Así captar es, los ¿no? votos, ¿no?, de las Así es. regiones. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Y a veces se escoge a alguien tan de tal profundidad como Vizcarra, que nos trae problemas, Ya. ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Ya. Pero habrá Ahora, que igual conocer ese personaje. pero siguiendo el repaso de las planchas, digamos, tanto las que ya están anunciadas como las que vienen, creo que en Fuerza Popular, siendo ya la candidata nuevamente Keiko Fujimori, no tiene que buscar una segunda mujer, tiene dos, creo que tiene a Galarreta Sí, y a Miki Torres. Torres. Sí. ¿no? Claro, ella tiene esa situación. ¿Y eso qué les parece? Digamos, esto hablamos un poco en el corte, Maite, de las novedades que a veces nos trae el país, pero esta no es una novedad en absoluto, ¿no? El cuarto intento de Keiko Fujimori. Es que, Sí. perdona, pero Sí. creo que te tocaba... No, de- adelante, adelante. Es que si Keiko no postulara, en el supuesto caso de que ya no lidera la cuerda, o en el caso de que ella realmente ya no quisiera, estuviera ya Me cansé. cansada de este trajín de derrotas, lo cierto es que quien se convierte Claro. en la carreta Así para es. jalar Así Bueno. es. un poder importante en el Así Congreso. es, así es. Pero es Porque un problema... no nos olvidemos que el Sí. poder que Sí, se adquiere sí, ahora es en el verdad. Congreso ante una presidencia casi siempre débil. Todas las presidencias que se ganan son débiles porque no tienen mayoría congresal. Pero el hecho que ponga Entonces, en ese su- poder es importante. Claro, pero el hecho que ponga en su plancha, ya que estamos hablando de la relevancia que van a tener los Sí. vicepresidentes, al señor Miki Torres o Miguel Torres y al señor Galarreta, ya nos explica un poco cuál va a ser el destino en una eventual situación en donde Podría ella haberlo no matizado, termina, ¿no? no termina su mandato, ¿no? Porque es podría una haberlo situación cada vez matizado, más ¿no? real. Podría haber sido mejor matizado. Al revés, que- yo creo que ya está en esa plancha, estamos viendo de alguna manera la sucesión del poder dentro de ese partido político, ¿no? O sea, bueno, eventualmente ya va a ser, también podría ser cabeza de lista al Congreso, que seguramente también lo va a poder establecer, pero ya en esa plancha estamos viendo cómo es que se validan los poderes dentro de Fuerza Popular. Son justamente por lo importante que hoy día sí son en verdad los vicepresidentes, ¿no? Claro. O sea No, que y es verdad que... esa es la situación. Si eventualmente pasara que otra vez, por lo que has explicado, Keiko Fujimori no termina su periodo, bueno, pues ya tienes a Miki y al señor Galarreta. pero que es hoy la- día es la manejan misma el- gente, ¿no? Y coincide. pero dos personas con vida más parlamentaria y con gestión más parlamentaria Sí. que otra cosa. Y partidaria, ¿no? ¿no? Pero importante, ¿no? Porque si hoy día, Sí. vamos a ser honestos, ¿no? Si hoy día y el próximo Parlamento va a ser más importante incluso que el Poder Ejecutivo, mejor que sean vicepresidentes que tienen experiencia parlamentaria, porque van a necesitar justamente coordinar o eventualmente negociar con ese Parlamento. Está pensando de esa manera, Pero, Fujimori. obviamente, pero alguien obviamente. quizás también con experiencia ejecutiva, ¿no? Ya. Porque ¿qué pasa con los partidos? Los partidos se preparan para ganar las elecciones, pero no se preparan para gobernar. Y el gran déficit que tenemos nosotros en el país como nación, ya no te digo un déficit, una suma de déficits. Déficit en seguridad, déficit en educación, en salud, en transporte, en infraestructura. Es decir, nos cansaríamos de voltear varias hojas con todos los déficits que tenemos, pero que complacidos como estamos con la costra esta de la complacencia del superávit financiero, económico, estamos viviendo de la macroeconomía, ¿no? Y de todos estos espectaculares cifras, pero lo que se esconde debajo de esa costra, esos déficits, todos son, Claro. el denominador común de todo eso es la falta de gestión. Sí. Pero ahí le No toca, se pues, gestiona nada. seguro. No Lo se que gestiona pasa es nada. que la plancha es en sí mismo una fórmula política.
¿no? O sea, Claro, el presidente es y el para ganar las vicepresidente es elecciones. político. Claro, hay que ver quiénes van a ser convocados en estos las planchas en los son planes de gobierno, para- los grupos técnicos, porque de allí eventualmente se va a armar pues el Las primer planchas gabinete o son lo que para fuese, ¿no? elecciones. Así ¿no? es. Y es político. Pero- el rol también de los vicepresidentes es político y por eso digo que en esa fórmula que plantea la señora Fujimori ya nos ha dicho propiamente cómo es que se maneja el poder dentro de su propio Pero el partido, fujimorismo ¿no? no nos presenta además caras nuevas, ¿no? Porque como bien decían, recicla figuras como Galarreta, como Miki Torres, y lo que se ha presentado hasta el momento de eventuales candidatos al Parlamento también es más de lo mismo. Congresistas que hoy están en el Congreso o aquellos que pertenecieron al Congreso que terminó disuelto. O sea, reciclaje tras reciclaje. ¿Les parece importante que venga gente, digamos, al nuevo Parlamento que tenga experiencia o debería también el fujimorismo, aprendiendo un poco de las elecciones pasadas, renovar sus cuadros? ¿Qué piensa? Bueno, se supone que el partido de la señora Keiko Fujimori tiene incluso una suerte de semillero, ¿no? Tienen esta escuela de formación política donde deberían aparecer los nuevos cuadros, pero creo que ellos están apuntando al hecho de que el próximo Congreso, como estaba mencionando, va a ser uno muy particular en donde se le va a delegar una serie de poderes constitucionales y que van a requerir cierto ejercicio con experiencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido están privilegiando un poco eso, personas que ya hayan pasado por un ejercicio parlamentario para no ser novatos o eventualmente saber cómo manejar, porque Claro. lo que se viene es una situación en donde van a tener que transar tremendamente. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ver finalmente si Las tres organizaciones que han trabajado, digamos, con ciertas características de partido, digamos, son Como organizaciones, Fuerza Popular, con mucho integrales. con mucho clientelismo, por supuesto, ¿no? APP, Alianza para el Progreso, y Somos Perú, ¿no? Esas son las tres fuerzas. Pero esas tres fuerzas que se pintan como casi como partidos, tienen también la otra cara, al otro lado de la vereda, de esas otras fuerzas que son solamente membretes, que Así vienen, es. como Castillo nos llegó el 21, Claro. y que a la hora de la verdad, como decíamos al comienzo, ¿qué pasa si el favorito número uno no es precisamente el que gane en la segunda vuelta? Sí, sí, En sí, la segunda también. vuelta, Es otra elección, ¿no? Es otra elección. Cualquiera que se aparezca por la esquina y por el sesgo, va a ser ya el que nos va a traer la sorpresa del De tumulto, como acuerdo. Castillo, ¿no? Lo que tenemos y ahora... adiós Ejecutivo y adiós Congreso. Claro, eso es un Ojalá por lo, escenario por lo menos complicado. podamos tener un poco de estabilidad. Pero hablando de candidatos o quienes tienen por lo menos intenciones pese a sus inhabilitaciones, está Martín Vizcarra, que ha anunciado que va como precandidato y hoy sufrió un revés en el Poder Judicial, ¿no? Esta casación que le había presentado con la que buscaba anular su juicio finalmente ha sido rechazada. ¿Cómo queda políticamente Martín Vizcarra en estos momentos? ¿Qué piensa? Bueno, él está apelando a la suerte que eventualmente defina la Corte Interamericana justamente de Derechos Humanos de Costa Rica, ¿no? Ajá. Porque el hecho de haber optado por entrar a la plancha, o sea, en esa fórmula como vicepresidente, además de que nos está revelando la importancia que tienen los vicepresidentes una vez más, o sea, en ese escenario quien gobernaría sería él, si es que finalmente Claro. logra justamente la absolución de la Corte Interamericana, ¿no? Eso es clarísimo. Yo creo que esa es su jugada y obviamente pues también debe ser la fórmula que un poco está guiándose para actuar políticamente. Pero estos reveses que tú mencionas son parte de lo que de alguna manera también va a tener que enfrentar, que tienen más bien elementos procedimentales, ¿no? O sea, en este caso no le han dado la solución que buscaban. Bueno, es un tema como digo procedimental. Lo importante es que este es uno de los tantos temas que podrían finalmente absolverse con la Corte Interamericana, ¿no? De acuerdo, pero ¿le alcanzará el tiempo a Martín Vizcarra? Yo creo que él va a terminar enfrentando una tacha, alguna tacha fuerte, que va a cambiar. O sea, esto de que él quiera colarse como vicepresidente, no. Claro, le pueden decir Bueno, no. está investigado, ¿no? Le Todavía pueden no, decir mientras no esté... No, pero tiene inhabilitación. No Tiene puede inhabilitación. participar. Claro, No claro. puede participar, y ya lo dijo el presidente. El jefe presidente de- del Jurado Nacional de Elecciones. Exactamente, ¿no? Ya, Pero pero él está yendo para pedir una medida cautelar, ¿no? Si se le da la medida cautelar, ahí justamente puede tranquilamente... claro, pero su juego es lo que tú dices. Claro, ese la es su Corte juego. Interamericana. ¿no? Ahora debe tener mucha confianza en la Corte Interamericana pero para lanzarse, ¿no? Porque- eso puede ser un parteaguas también, porque Por eso- no es que esta vez la Corte Interamericana también
salga con una resolución que vaya a ser acatada. Claro. ¿Qué claro, pasa exacto. si no hay acatamiento de esa corte? Se va a armar Bueno, un lío tremendo. pero eso le Y- suma y- ya los y órganos Vizcarra- electorales, ¿no? Y Vizcarra seguirá, creo yo, aumentando su caudal de victimización. Eso, a eso Porque querías llegar. en eso no lo va a parar nadie, Claro. porque tiene recursos. Ahora, pero esa victimización, ¿ya para qué le serviría si finalmente El no logra el Congreso. objetivo? El Congreso. Pero Claro. la misma lógica, ¿no? O sea, si Él no va a puede estar tener- inhabilitada para un él va a cargo, tener igual para el poder otro. dentro, si logra Clarísimamente. participar, va a tener poder. Claro. Pero si no, no va a logra hacerlo participar, tras también va a tener bambalinas, poder. más como lo está teniendo, ¿no? Porque el caudal de votos, que lo lleve Mario o lo lleve Martín, quien lo lleve, pero que es Así el es. propio, va a jugar un papel importante en el Congreso. De acuerdo. ¿no? Y ya tuvo hemos en el visto Congreso pasado, cómo ¿no? se manejan las balanzas en el Congreso. Si antes había una balanza donde tú podías pesar aquí, pesar acá, ahora son 4 o 5 platos de balanza que marcan el fiel, Claro. ¿no? Como hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Claro, Fuerza porque- Popular, Alianza para el Por Progreso, la atomización Podemos, también del Somos Congreso, Perú, ese es el ¿no? problema. Por una Entonces, atomización tan fuerte que seguramente se va a Con 4 o repetir. 5 platos de balanza, ¿cómo Exacto. marcas el fiel y de con la varios de política? esos candidatos, ¿no? López Aliaga va a postular al Senado, que no lo ha anunciado, pero probablemente haga lo Gracias. propio. El señor Acuña también apunta al Senado, así que ahí están puestas las fichas, porque ya han notado, ya saben que el Congreso manda. Así ¿no? es, así es. Así Pero es. tenemos el margen todavía de amplio de gente que no ha manifestado intención de voto. Sí. Es muy Hasta ahora amplio, ¿no? Todavía. tenemos ese suspenso por quienes de los que están apuntados en el partidor podrán llegar con fuerza y sorpresa. Hay fechas importantes, ¿no? El 31 de octubre, que ya va a ser ahora, se cierra es un hito, y el segundo va a ser el 23 de diciembre, ¿no? Cuando Y ahí ya conozcamos se acabó todo. todas las... En Nochebuena sabremos finalmente quiénes van a ir a competir, y después viene un Sí, tiempo medio extraño, pero ¿no? una cosa es verlos en el partidor y otra cosa es llegando al Por eso escenario digo, de la lo segunda que empieza en enero es realmente otro tiempo y tiene otra lógica con sus matices, porque bueno, habrán las vacaciones, en fin, Claro, hay momentos, mucha desconexión también mucha natural. desconexión, ¿no? Entonces ahí empieza una situación totalmente distinta que hay que analizar en ese momento, ¿no? Con Ajá. quienes finalmente logren entrar al partidor, ¿no? Porque el número tan enorme que tenemos de 30 y tantos partidos políticos finalmente no van a llegar. Probablemente ahí sí se van a presentar muchas tachas que ahora sí están empezando a prepararse. ¿Y dónde dejamos a nuestra sociedad votante, ¿no? de acuerdo. Que va a delegar poder. Qué terrible es eso, ¿no? Bueno, No, no, eso es la no. democracia. Lo que no sé si la gente... tener una sociedad con todos sus demonios, ¿ah? Con todos sus demonios. Tú no sabes de qué... De acuerdo. Eso es la democracia representativa. Con pues. todos los tipos de cuernos, ¿no? Demonios. Entonces, que te delegan poder que tú no sabes de acuerdo. qué dimensión. Y no sabemos si la gente realmente entiende la dimensión del poder del voto, ¿no? Tengo que ir a una pausa, quédense con nosotros unos minutos más, porque al regresar vamos a hablar de la decisión que ha tomado el Poder Judicial de eliminar el cobro de los peajes de Villa y de Punta Negra. A partir de la medianoche ya no habría más ese cobro y celebran, por supuesto, resolución, el sí. alcalde de Lima. Con eso regresamos. Desde la medianoche se van a dejar de cobrar los peajes de Villa y de Punta Negra, porque hay un juzgado en Pachacámac que ha decidido que se está vulnerando el libre tránsito de los ciudadanos que viven en estas zonas de la ciudad, porque no hay una vía alterna para que ellos puedan trasladarse sin la necesidad de pagar este peaje. Entonces se decide una vez más dejar sin efecto el cobro de un peaje en la ciudad. Y ya veníamos comentando un poco en el corte, pero ¿qué piensan de esa medida y el impacto político que tiene por un lado? Porque hay un discurso que encabezó el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de los peajes son corruptos, hay que eliminarlos. Entonces, un poco siguiendo esa lógica, otros alcaldes comienzan a presentar recursos y estas son las decisiones que toma el Poder Judicial. Claro, pero el Poder Judicial ha definido una situación y ha evaluado la situación jurídicamente, ¿no? Obviamente, seguramente la empresa va a buscar una apelación o, en fin, algún tipo de remedio para esta situación, pero políticamente lo que denota es, como decíamos, un triunfo para el exalcalde, ¿no? O sea, para el señor López Aliaga, que está vinculado con un discurso, a mí me parece
más bien populista, ¿no? Porque de cierta manera puede ser interpretado como alguien que está pensando en las mayorías y en el cobro de un precio, una tarifa que no correspondía o que eventualmente no era técnica, que es lo que un poco él ha explicado, ¿no? Claro, porque son corruptos, nacieron en la corrupción, entonces no deberían cobrarse. Pero la realidad para él eso es antitécnico, ¿no? O sea, que puede ser totalmente pues subjetivo, ¿no? Pero es un poco el estilo que tiene el señor López Aliaga y que probablemente vamos a ver también durante su campaña, ¿no? En sus discursos, atacando elementos que él considera van en contra de las mayorías y un poco desmarcarse de esta posición, de este posicionamiento que lo coloca en el conservadurismo y más, digamos, los partidos de derecha. Él dice que no es de derecha, entonces va a tener que ir justamente para un discurso más de este tipo, ¿no? Pero la realidad es que este tipo de situaciones al final generan que las empresas, claro está, porque existe un contrato de por medio, nos terminen llevando a procesos judiciales internacionales. Ya la Municipalidad de Lima ha perdido varios de ellos y nos terminamos pagando los limeños, ¿no? Con los impuestos, en fin. ¿Qué le parece? Bueno, Rafael López Aliaga encontró prácticamente el plato servido, ¿no? Porque los peajes venían de una decisión que se tomó en la gestión de Susana Villarán, ¿no? Y ahí había un paquete, lógicamente, de corrupción. Pero, como tú declaras, y Maite también, hay un contrato de por medio. Entonces, ¿cómo enfrentar un contrato a la naturaleza esta que como plato servido lo tuvo López Aliaga para manejarlo políticamente, ¿no? Acá hay corrupción, los peajes se vendieron dentro de un mecanismo de corrupción y que por lo tanto ese origen corrupto de esos contratos lo invalida. Y ahí está la pelea por seguir y por definir. Claro. Y esa pelea él ya no la va a tener ahora porque él ya no es alcalde. Él ya no es alcalde, es candidato. Pero probablemente Pero también... candidato beneficiario del resultado. Porque esto es un resultado altamente popular. Claro. Altamente popular. Yo diría populista, ¿no? Ya. No populaar. Bueno, populista desde él, pero popular justamente, en quienes se benefician, ¿no? Así es el discurso de Así yo soy el Robin Hood, que le quita al rico o al malo y te lo entrego a los pobres, eso es muy recurrido, ¿no? O sea, el juego de él con fines electorales y está hecho, ¿no? Claro. Ahora viene el otro lado, es el del triunfo pírrico, ¿no? Aquí ganó el alcalde, pero el Estado es el que tiene que vérselas en el futuro. Claro, ¿no? porque efectivamente la noticia que genera impacto en la ciudadanía es esta. No se pagan los Habían peajes. dos cosas que jugaban también a favor de Rafael López Aliaga, que el origen de los peajes era corrupto y lo otro es que no habían pues las vías alternas. Claro, ¿no? que es real. Entonces, al no haber vías alternas, esa autopista que tenemos es una autopista que queda dentro del radio urbano. Claro. Por eso es que la cancelan hasta Punta Negra. El de Bujama todavía queda, ¿no? Porque ya se Pero es entiende verdad que es la autopista hacia el sur. Claro, pero también algunas vías alternas no se han podido construir, no necesariamente en ese caso, pero por temas relacionados a vías y terrenos que no se han entregado, que la municipalidad no ha terminado de despejar, o sea... Eso es parte, pues, de los déficits que tenemos en infraestructura, como inseguridad y tantas cosas, ¿no? Que entiendo que los nuevos gobernantes que se alistan a estar en el escenario político, Tendrán los que futuros resolver, gobernantes ¿no? tendrán que resolver. Lo que hay que saber como es si el gestión. comportamiento del señor López Aliaga como candidato y bueno, finalmente si logra ser presidente va a ser de este tipo, ¿no? Porque eso sí tiene un impacto directo en la seguridad jurídica, ¿no? En el respeto de normas, etcétera, que bueno, finalmente pueden afectar otro tipo de elementos vinculados, como estamos diciendo, a la inversión y obviamente a la seguridad jurídica, ¿no? Desincentiva. Pero si ese es su desincentiva. estilo, bueno, ya más o menos vamos viendo por dónde va a ir la situación. Muy bien. Gracias a los dos por haberme acompañado esta noche, muy gentiles por haber estado aquí. Y gracias a ustedes también. Nos reencontramos.